Buenas noches, buenas tardes. Yo soy Salustiano Alvarado de Familias Argentinas y esta tarde noche ya, vamos a conversar con Eugenio Canepa de Tucumán, que es un joven genealogista y también está estudiando la licenciatura en Letras en la Universidad Nacional y es coautor del libro que vamos a comentar y presentar hoy por este vivo. Así que vamos a ver si está Eugenio. Ahí lo voy a... Eugenio. Ahí está. Mando. Y bueno, este creo que es un gran aporte que ya nos va a contar Eugenio. ¿Cómo te va, Eugenio? Ahí te mando de nuevo la solicitud. Ahí está. Ahí te mandé de nuevo la solicitud. Así empezamos esta charla. Les contaba que es un libro en coautoría con Gerardo Flores, Ibaldi y Ernesto Álvarez Uriondo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Ahí estuvimos conversando esta mañana con los del Centro Genealógico de Tucumán y contaron un poco lo que sucedió la semana pasada en San Juan. ¿Qué tal, Javier? Bueno, no sé qué pasa con Eugenio, que está acá. Te vuelvo a invitar. Si no, Eugenio, vos eh, podés, si no, mandarme vos la solicitud, ¿sí? Eugenio no puede unirse, bueno, a ver qué dice. Pip, pip. Te mando de nuevo. Y bueno, y si no, suspendemos ahí te mando yo, ahí está. Bueno, mandame vos entonces. Eh, Está buenísimo en esta época la conexión, ¿no es cierto?, a través de las redes, pero suceden estas cosas. Ahí está Eugenio. Hola Eugenio, buenas Hola, noches. ¿Cómo ¿cómo te estás? va? ¿Todo bien? Bueno, primero, gracias por aceptar esta charla. Y segundo, felicitaciones por el libro. Yo creo que esta mañana nos juntamos con los del Centro de Genealogía, hicieron la presentación allí y bueno, es un gran aporte esa producción. Pero antes de hablar de este texto, me gustaría que nos cuentes cómo empieza en vos este interés por la genealogía, por la historia familiar. En tu casa son temas que se conversaban. Contanos un poco de eso. No, la verdad es que en mi casa se hablaba poco de la genealogía. Yo me acerco a esta ciencia, digamos, para tratar de conseguir la ciudadanía italiana Mira, por un abuelo de mi abuela materna, que era italiano, casado con una catamarqueña. Eh, Resulta que conseguimos todos los papeles de todos los antepasados de él. Sin embargo, no conseguimos el acta de bautismo siquiera de él. De él solo pudimos quedarnos con el acta de defunción. Murió en Chumbicha y simplemente nos quedamos con eso ahí del lado italiano y no pudimos hacer la ciudadanía. mira. Eh, sí, Y ahí te... también ahí Habla. fue cuando me dije, bueno, si no puedo hacer nada por este lado, voy a tratar por el otro. Eh, Resulta que de los Canepa tampoco sabíamos mucho y mi tatarabuelo era uruguayo, aparentemente hijo de italianos, pero no pudimos conseguir más información. Bueno, digo yo, ¿qué?
¿qué vamos a hacer? Así que me decido meter por el lado español-americano, criollo, por mi abuelo materno, esposo de mi abuela, nieta del italiano, y ahí descubro que ya había un importante desarrollo de su familia, de los Celarayán, Ah, claro, que había sido publicado por exacto. Luis Marcelo Celarayán. Había mucha información de él en boletines del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán. Y justamente faltaba la llama mía, Wow, que provenía de Miguel Jerónimo Celarayán y Argañarás de Murguía, que era hermano de este héroe Jerónimo de Celarayán, que falleció ahí en los arcos del Cabildo, tras derrotar a Abraham González, un usurpador. Eh, Miguel Jerónimo Celarayán, su hermano de quien desciendo, falleció muy joven, 30 y pico de años. Estaba casado con Margarita Araoz, que era la menor o de las menores de las hermanas de Pedro Miguel Araoz, claro, que bueno, fue cura, firmante de la Declaración de la Independencia, nada menos. nada más y nada menos. Sí, y yo logro conectar a José Rafael Celarayán, que de él sí estaba el acta de bautismo en Nuestra Señora de la Encarnación, en la parroquia de la capital de Tucumán, con María Jacoba Lobo Villagrán, eh, que desciende de un catamarqueño, Mira, José Luis Lobo, creo que era, y por los Villagrán también por quienes descienden de Ambrosio Muñiz Cancinos, fundador de Santa María en Catamarca. Y resulta que de José Rafael Celarayán y de Jacoba Lobo, eh, mi tatarabuelo es su segundo hijo, José Nicanor Celarayán. Bueno, por ese lado es que eh, ahí ya deduzco, bueno, entonces con razón el hermano de mi abuelo se llamaba José Nicanor, igual que su abuelo, claro. y otro hermano se llamaba eh, igual que el suegro de Nicanor, Gabriel, Gabriel Antonio Celarayán. Eh, Y, sí, y ahí te enganchás con la genealogía. ¿Qué edad tenías entonces? y habré tenido unos 15 años. Era muy jovencito, qué bien. Sí. Y y por lo visto has recopilado mucha información de esas ramas y has solucionado algo de los italianos. ¿Cómo? Con el tema de los italianos, yo me había contactado con un grupo de estadounidenses que tenían una base de datos en grupos de Yahoo, Sí, cuando Yahoo todavía era respetable, y cuando existía Yahoo Respuestas, grupos de Yahoo. En sí. estos, en este grupo de Yahoo, Castelmezzano Genealogy Group, fue donde conseguí contactar con muchísimos parientes. Mira, qué genial, qué Sí, de maravilla. Estados Unidos sobre todo. Y había uno o dos de Argentina, más distante el parentesco. Mira, pero qué bueno, o sea que has podido armar un poco esa genealogía que al principio parecía trunca. Sí, y bueno, y sobre todo que cuesta encontrar el comune de los italianos. Él era, este antepasado italiano era nacido en 1857 aproximadamente. Puedo
dar una fecha estimativa, más no la exacta porque no tenemos el documento. Exacto. Escuchá, ¿y cómo te contactás vos con el Centro Genealógico de Tucumán? Con el centro la relación empezó más tarde. Yo ya había tenido trato por escrito con Ernesto Álvarez Uriondo, que tiene un árbol genealógico de maravilla en Genianet. Em, También tiene un blog, Historia y Genealogía Hispanoamericana, del cual me hizo colaborador al publicar un artículo de los Celarayán. Él me dice, mira, están dando un curso, esto año 2019. Eh, lo, lo dictó Justino, yo conocía un montón de genealogistas, entre ellos a Marcelo Gershani, quien está participando Así del vivo. está escuchándote. Sí. Eh, y recién ahí es cuando empiezo a tener un vínculo más o menos distante con la gente del centro. ¿Y cuándo empieza esta investigación tuya, así como más, porque hablas vos de ciencia genealógica, ¿no? Digo, con estos parámetros científicos en cuanto a la importancia de la documentación, ¿no? Sí, yo la considero ciencia, no me satisface decirle ciencia auxiliar de la historia, yo creo que es se puede hacer una historia Sí, con genealogía, pero muy así de lo personal, de lo hogareño, eh, de cómo eran las personas, su psicología, sus hábitos, lo que transmitían culturalmente. Eh, hay todo una suerte de capital que está bien, puede no ser necesariamente económico. Muchas de las familias no tenían mucho dinero, pero tenían cierto capital simbólico, sin duda. sí, y conocían la cultura española heredada ya directamente de los conquistadores, ¿no? Claro. Escúchame, y antes de esta investigación de la que vamos a conversar en unos minutos, eh, ¿habías hecho otras previas? Así, digamos, como en el formato de una investigación académica, científica. Me han invitado, pero yo tengo que ponerme a hacer justamente los artículos. Hasta ahora lo que tengo publicado solo en mi nombre está en el blog de Ernesto Álvarez Urión sobre los Celarayán. Muy bien. ¿Y has hecho una actualización allí? ¿Cuál ha sido tu Sí, aporte? a ese artículo constantemente lo estoy actualizando porque son muchísimos los Son descendientes de... muchísimos los Celarayán, es Sí, una cosa increíble. están repartidos por todo el país. Sin duda. Sí, sí, es una familia muy histórica, pero aparte con unas ramificaciones. Yo pienso que los más así son los Arauz, ¿no? Pero los Celarayán no se quedan atrás. Bueno, en fin, hay varias familias así, Santillán, etcétera, que son multitudes y multitudes. Y Sí. claro, son muy antiguas, se han expandido por lo que hoy es toda la Argentina, ¿no? Eh, Bueno, y y otra con, familia, ahí ya te digo, los Palavecino, también una familia multitudinaria y antiquísima. Antiquísima. Sí, mi abuelo, que era Celarayán Palavecino, y su madre, tengo la genealogía desde ella hasta el primero que llegó Wow. al actual territorio, lo que sería el actual territorio.
y que fue censado en 1608 en Santiago del Estero, Juan Bautista Palavecino. Qué maravilla eso. Sí, y aparentemente desde ella, bueno, ella sería por la ley 1420, de Mm, ella para arriba, todos al menos sabían firmar. mirá, qué genial, qué Sí, sí, interesante es ese algo dato. Mirá, insólito. Yo voy juntando las firmas que encuentro, así que qué todo maravilla. parece indicar Muy, que es así y, como digo. y aparte, qué interesante eso, porque te quiero preguntar, vos estás estudiando ahora la licenciatura en letras, ¿no? ¿O Sí, ya estás por terminar? ¿Cómo viene esa historia? estoy en el ciclo superior, ya ahí no más de terminar, tengo 4 finales y tengo Ah, pendiente la tesis. excelente, bueno, me parece, sos muy joven, así que bueno, vas a hacer carrera por ahí o cómo, ¿qué pensás Sí, con esto? que En- de cómo vincularía la no, no, genealogía te pregunto a modo personal en relación a... eh, a esa Sí, licenciatura. bueno, yo tratar de conseguir un trabajo Y algo donde y, pueda. y poner un proyecto de investigación también, ¿por qué no? Sí, lo he pensado eso y me han propuesto. Y sí, claro. Tenés todo el perfil de aparte de muy eh, que ya has trabajado, por ejemplo, con archivos, ¿no es cierto? Entonces eso te da un ejercicio de, de pesquisa, ¿no es cierto?, en el objetivo que te pongas, y creo que eso es un buen entrenamiento. No sé, después quizás al futuro conversemos cómo has unido vos en tu vida la literatura y la genealogía, que también da para mucho, ¿no? Porque Sí, pueden ficcionalizar las historias familiares y con aportes nuevos, bueno, hoy es como más interdisciplinario, ¿no? No es solamente el esqueleto genealógico de nombres y apellidos y fechas, sino que también, bueno, hoy podemos reconstruir esas historias familiares, ujú. imaginárnosla, y bueno, es bien interesante eso, por lo menos a mí me gusta mucho eso. Sí, respecto a la literatura y parentescos familiares, eh, hay muchos descendientes, yo entre uno de ellos, de Luis de Tejeda y Guzmán, que fue un Ah, poeta primero, cordobés. Sí, claro, el primero. sí, 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 cordobés, además. Sí, sí. Lamentablemente su obra no está difundida, pero Sí, sí, creo sí. que habría algo de místico en él, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y Eh, obviamente poesía religiosa. bueno, bueno, mira, ahí tenés para investigar también eso, ¿por qué no? En tu tesis. No sé, yo metido nomás digo estas cosas, ¿no? Pero Sí, el primer poeta argentino, dice Javier Verdini, claro que está en Córdoba él, profesor de historia, genealogista, ya muy conocido, ¿no? Muy conocido, Javier. Escúchame, Eugenio, y contame cómo nace este proyecto de ser coautor del libro, a ver, lo quiero pronunciar muy bien, El Alto, un libro de matrimonios en la parroquia El Alto, 1741-1902. Eh, Contanos con quién has formado equipo de autoría en esta investigación, cómo nace ese proyecto y cómo se lleva a cabo. bueno, el proyecto ya había sido pensado antes de mi participación. Ya estaba siendo masticado en la mente de Gerardo Flores Ibaldi, el flamante presidente de la Federación Argentina de Genealogía, ya Felicitaciones. hace muchos años. Sí, sí, claro. Pero Gerardo lleva como más de 25 años en el centro, ¿no? Si no son 30, no lo sé, pero mucho, mucho tiempo. Sí, bueno, yo por mi nexo con Ernesto fue que Ah, mira, termino quedando y formando grupo de trabajo con ellos. con ellos dos, muy bien. Sí, y bueno, justamente lo que hicimos fue trasladar de información que considerábamos esencial de estos documentos
que teníamos en fotografías e impresos, Gerardo los tenía impresos, a toda esta información la pusimos en el libro, eh, estructurándolos por los libros que ya estaban indicados en los documentos históricos, en las fuentes primarias. Excelente. Contanos, para los que no sabemos o no saben, dónde es el Alto, ubicarnos geográficamente, qué importancia tiene eh, ese archivo y este texto que han producido ustedes. Sí, la parroquia del Alto eh, tenía cierta aura de misterio, porque muchas personas son las que decían, bueno, no encuentro un archivo, un acta de mi antepasado que era de la zona del sur de Tucumán, que era de Santiago del Estero, que era de Catamarca Capital, pero tenía tierras por esa zona. Seguro debe estar ahí. Mucha gente decía eso. Y, y bueno, justamente lo que producimos vendría a proporcionar ya una manifestación concreta de lo que había realmente en la parroquia del Alto. Eh, no había mucha gente pudiente, no eran gente que fuese endonada la mayoría, había muy pocos. Eh, puedo decir el caso de unos antepasados míos, sí estaban endonados, pero fueron perdiendo poder adquisitivo, lamentablemente. Eh, mi tatarabuelo, que era aparentemente nacido en una localidad del Alto, que se llama Munancala, donde fallecen sus padres jóvenes relativamente, siendo él apenas un niño. Eh, sí, la importancia del Alto queda finalmente plasmada en este libro y, y pudimos dar una oportunidad a todos aquellos que necesitaban eh, rebatir sus dudas, ¿no? Exacto. Este trabajo, ¿no es cierto? Aparte, atraviesa ¿cuántos siglos? Y bueno, 1700, 1800, y son 161 años. Un montón. Y aparte un libro bien importante como es el de matrimonios, ¿no? Sí, y Contanos por qué es importante este registro de matrimonios, qué permite a alguien se mete a investigar su historia familiar. ¿Qué información encontramos en estos registros, por ejemplo? bueno, nosotros extrajimos información de grupos nominales. A ver, por ejemplo, eh, los nombres de los testigos, hechos insólitos que podían eh, estar tras los entretelones del parentesco entre los contrayentes. Eh, sí, hay mucha más información de la que expresamos en este libro, a los fines de poder proporcionar esa información. Pusimos un correo electrónico al que pueden ir a consultar eh, toda persona que quiera inquirir más información, aclarar dudas sobre si hay este apellido Claro. que figura acá, no es el que yo tenía anotado, pero a ver, eso puede ser a causa de que era un hijo natural, por ejemplo, y haber figurado en cierto periodo con cierto apellido y no con el que la persona tenía anotado. Eh, Y han comentado, ¿no es cierto?, que ustedes hicieron una transcripción
no literal de cada acta, ¿no? Y contanos entonces cómo fue el discernimiento de qué datos ponían o no, cómo fue ese proceso. Sí, eh, justamente la información que delataba los parentescos, las filiaciones, la progenie y esquemas genealógicos que ya estaban armados en los documentos. Es decir, que mostraban las conexiones, eh, el parentesco de tíos, sobrinos, primos y el antepasado en común. Exacto. Eh, Uno puede en el archivo PDF tipear un apellido y luego pasar de uno a otro y ahí ir vinculando, Claro, estableciendo relaciones, sacando claro, muy, inferencias. muy práctico eso, ¿no? Y esta mañana comentaban, ¿no es cierto?, que, digamos, las asentaron ustedes por orden, ¿sí? Y o, o no siguiendo un criterio cronológico. ¿Cómo es eso? Contanos un poco. Bueno, justamente también estaba esto de que faltaban actas. Eso lo tuvimos que suplir agregando informaciones matrimoniales, expedientes matrimoniales. Mirá, qué trabajo, ¿no? Sí, no pusimos todos los expedientes que había, sino Llegar que el trabajo se hubiese vuelto ahí, más claro, largo, sí, sí, hubiese sido infinito. tal cual. Un texto borrado es. Y, y sí, eh, uno puede contrastar lo que se dice ahí, lo que se dice en el acta, Está muy y, bien, y contrastar entre las mismas actas. exacto. Y también dice el texto, no se trata de una transcripción literal, la ortografía de nombres y lugares ha sido, dice, ha sido actualizada para reflejar las formas más aceptadas hoy en día. Eso la verdad que facilita mucho, ¿no es cierto?, al Sí, consultar este texto. Un texto bastante, vamos a decir así muy coloquialmente, muy gordo el texto, ¿no? Y contanos cuánto tiempo les ha llevado esa transcripción, ordenarlo, digamos, todo este producto final que se presenta, digamos, ahora, ¿no? bueno, ya cuando quedamos conformados como grupo de trabajo, Ernesto, Gerardo y yo, ya en la segunda mitad del año 2022, ahí es cuando empezamos y terminamos de acomodar todo eh, este mismo año. Mira, Sí, hicimos una presentación anticipada del libro en las sextas jornadas de Historia de la Familia y Genealogía en Catamarca, en el Salón Calchaquí. Estuvimos presentes Gerardo y yo. qué Eh, genial, bueno, claro, se merecía sí, eso ahí. en Aparte, septiembre del 2023. perdón que te haya interrumpido, pero ese archivo está en el Obispado de Catamarca, ¿no? Si no, Sí, exacto. exactamente. O sea que han tenido así como entrada libre a esos archivos históricos. Sí, Gerardo fue el gran gestor, ¿no? ¿Sí? Escuchame, ¿y cómo conseguimos este texto? ¿Cómo se difunde? Eh, En soporte digital pueden consultar a cualquiera de nosotros, a Ernesto, a Gerardo, a mí, y se lo mandamos. Hay una versión gratuita.
en soporte de papel, pueden pedir vía Amazon o por tienda mía. Ahí figuran los precios. Exacto. Eso tiene un costo que también incluye, digamos, la impresión y además el envío, ¿no? Sí, el envío también. Y bueno, y hay que ver la cuestión impuestos. También. Bueno, eh, la verdad que es un texto, ahí lo estuve hojeando para tener esta charla con vos, y es re interesante porque, claro, uno se engancha y empieza a ver, ¿no? Esto que mencionabas vos, los parentescos, los apellidos que se repiten, esas relaciones que van, y podemos tener una idea de una red parental bastante, bueno, extensa. Contanos un poco qué apellidos son los más conocidos allí, que se repiten en todo este más de un siglo que han estado investigando ustedes. Apellidos muy comunes que yo recuerdo ahora están los Páez, por ejemplo. Había muchos de apellido Magallán, quiero creer que era Magallanes el apellido. Mm, otros apellidos de familias que parecían ser más pudientes eran los Gómez, muchos que vivían en el puesto de Gómez, seguramente eran los Gómez de Brizuela, descendientes de Gómez de Brizuela, estaban los Espeche, eh, los Burgos, de quien desciendo yo. Claro. Mira, has encontrado antepasados ahí también. Sí, el abuelo de un tatarabuelo, eh, el padre de él, eh, Jacinto Roque de Burgos, que era nacido en la capital de Catamarca, que tenía tierras en el Alto. Eh, sus hijos, muchos de ellos eran estancieros, gente importante. Eh, mi tatarabuelo tenía el mismo nombre de su abuelo, Valentín Burgos, eh, y era hijo de importantes familias y ay, me termina desconcertando eso de que al final no quedó prácticamente en la pobreza debido a la orfandad. Mira, Eh, Burgos, Olmos de Aguilera era su padre, mira, cuya madre, María Isabel Olmos de Aguilera y Guzmán, de los mismos Guzmán de Alfredo Guzmán acá en Tucumán, mira, casado con Guillermina Leston, claro, eh, cuya madre, María Isabel Olmos de Aguilera, era prima hermana del que fue diputado de la Junta Grande, sucesora inmediata de la primera Junta de Gobierno Patrio, José Antonio Olmos de Aguilera y Barrio Nuevo, un comerciante. mira, qué genial. Bueno, mi tatarabuelo era hijo de padre Burgos Olmos de Aguilera y su madre era Rizo Patrón, de los Rizo Patrón, descendientes de un italiano, que dicen algunos sería tal vez hijo de un marqués. Eh, Rizo Patrón era la madre y Aoiz, un apellido navarro que curiosamente es el mismo apellido que tenía la abuela materna de Remedios de Escalada. Mira, hay que ver eso ahí. Qué interesante, ¿no? Sí. Está muy bueno. Y pienso que además de todo esto, eh, la posibilidad que tenemos hoy, ¿no es cierto?, a través de estos archivos virtuales, bueno, estas publicaciones de fuentes como la que hacen ustedes, permite tener ahí en la mano toda esa información y consultarlo. Bueno, por ahí aparecen, porque aparte todas estas familias después como que eran muy movedizas, ¿no? Aparecen en Tucumán, en Santiago, toda esa zona es como
de un tráfico. A mí eso me llama mucho la atención también cuando estudias, ¿no es cierto?, las familias cuyanas, cómo se movían a Santiago de Chile y volvían a Mendoza o a San Sí, Juan. Parecen, claro, parecen estáticos, pero eran, claro, muy vitales. sí, da esa impresión, ay, que la gente que quedaba confinada a nacer, a vivir y a morir en un mismo lugar, uno desde nuestro lugar dice, va, parece que nada más había que hacer ahí, ¿no? Solo quedarse y vivir hasta morir en la tierra de mis antepasados. Pero había mucha más movilidad, obviamente, de lo que creemos. Vos sabés Nosotros que, vemos las sí, actas. claro, uno, digo, esto que está bueno porque hoy podemos cruzar información, ¿no es cierto?, de historia sobre el cómo era el comercio en esa zona, en esa época. O sea, hoy tenemos un caudal de información que nos permite reconstruir eso, poder imaginarlo, ¿no es cierto?, y enriquecer mucho más la... Vos sabés que acá está diciendo Javier Verdini, felicitaciones por la obra del equipo y la obra es resultado de este. Y felicitaciones a Eugenio, dice, hace falta gente joven en la genealogía argentina, cosa que es muy cierto, o sea, sos muy joven y aparte me encanta este dato que has contado hoy, que a los 15 ya estabas como muy inquieto por, ¿no? Y aparte conociendo la historia familiar, porque a veces uno, yo en mi caso, vos sabés que no tengo ascendencia europea inmediata, ¿no? Eh, pero tengo primos y qué sé yo, que claro, una vez que consiguen el pasaporte ya se olvidan, y aparte ni se acuerdan ni el nombre del bisabuelo. Vos, Pero una pregunta, ¿vos sí, vendrías a ser pariente de Carlos Alvarado Larruco? ay, sí, somos primos hermanos. Ah, Sí. sí, también creo que por ahí podría tener un parentesco con él, tal vez por un francés, tengo que No, bueno, terminar de asegurar. es Sánchez Lucero y Ajá. yo soy Faría Venezuela, o sea, nada. También te quiero leer, perdón que te interrumpa, lo que escribe Marcelo Gersano Oviedo, dice, muchas gracias por el aporte valioso que ha realizado el equipo. Felicitaciones a Eugenio, Gerardo y Ernesto. Eh, bueno, claro, ahí pienso que ha sido un gran nexo, Gersani, en ustedes, en- Sí, siempre bajo su mirada, sus consejos y siempre su apoyo incondicional. exacto, y aparte, eh, Marcelo tiene, como Javier también, esta cosa pedagógica, ¿no? Son profesores, les gusta, y entonces comunican inmediatamente cuando uno le Sí, consulta algo. cautivan totalmente a la ¿No? audiencia. Experiencia, vos le preguntás algo y te contestan ahí inmediatamente. Así que bueno, muchas gracias. Y ustedes ahí, en los agradecimientos del libro, bueno, agradecen por supuesto a Urban, el obispo de Catamarca, Así, al padre Rúa, al padre Manzaraz, bueno, Manzanares. eh, y a Gersano de Oviedo claramente, porque claro, eh, la región NOA, ¿no es cierto?, está vinculada no solo genéticamente, digamos así, sino también culturalmente, ¿no? La región NOA es como, se va a enojar Verdini un poco quizás, pero es como, Córdoba es el corazón, pero digamos, pero el NOA tiene una identidad cultural tan fuerte, bueno, los hechos más importantes de la historia más reciente de nuestra nación, bueno, los 200 años, ¿no? La independencia acá en Tucumán, en fin, una serie de batallas que han perfilado, ¿no es cierto?, esta historia nacional, que, bueno, sigue todavía sus derroteros, eh, siempre con la esperanza de construir un país siempre más justo y que a todos nos guste estar acá, Sí. bueno, etcétera. Y Yo bueno, creo, y mañana sería el Día de la Tradición, el, por mirá, el nacimiento de por, José Hernández. sí, sí, José sí, claro, Hernández Pueyrredón, creo. exacto, Hernández Pueyrredón, sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que es interesante pensar eso, ¿no? Porque se toma el Martín Fierro como el poema nacional, el poema nacional. Bueno, Mi para abuelo la... materno se lo sabía de memoria. ¿Ah, Sí. sí? ¿Y a vos te gusta?
gusta el Martín Fierro? Sí, me gusta, me encanta. Pesca te gusta. Sí, vos sabés que, bueno, a mí sí me gusta, claro, pero eso de poema nacional yo lo tomo así como que, porque es, digamos, es tan extenso nuestro país, tiene tantas facetas, ¿no es cierto?, identitarias, ¿no es cierto? Es como, va a pasar un tiempo todavía hasta que todo eso se logre quizás, ¿no? Porque la Argentina es el NOA, es el centro, es La Pampa y es Ushuaia, o sea, es como, wow. Y Buenos Aires, que es todo un universo, eh, ¿no? De esa confluencia de... Ahí dice Celia Avellaneda, Eugenio, ¿cuándo empezó tu interés en la genealogía y por qué? Eso lo cuenta Celia, lo ha comentado al principio, así que te invito a ver el vivo para no repetir esa información que la ha contado, pero ha empezado muy joven Celia, te cuento, a los Sí, muy 15 años, joven. y tiene 20, Eh, así que, por distintas razones, por causa de la ciudadanía que no se pudo, terminé recalando en los antepasados criollos españoles perdón, americanos. pero finalmente no has logrado la ciudadanía italiana, ninguna de esas. Por mi antepasado no, sin embargo, pude conseguir las actas de nacimiento y bautismo de un primo hermano de apellido Martoccia. Sí, mira, ahí Javier Verdini yo sabía que dice, Córdoba tenía y tiene la universidad, a donde tenían que venir los del NOA a estudiar una alianza que no puede desligarse. No, claramente sí, iban mucho a Córdoba, ¿no? Claramente, después irán a Buenos Aires más tarde. Y ahí Celia dice, empecé tarde, no, sí, sí, claro, Celia, solo te decía eso para... Pero ahí te contestó Eugenio. Así que bueno, luego te invitamos a ver de nuevo esa partecita del vivo que él cuenta, cómo se vincula a la genealogía, al Centro Genealógico de Tucumán, etcétera. Contame, Eugenio, cómo sigue... Ah, mira, acá dice Marcelo, los Sí, Martoch, los Martoccia de Chumbicha. te hace una pregunta. Sí, son de Chumbicha. Ahí se estableció este primer hermano de mi tatarabuelo, junto con mi tatarabuelo. Y Mira, este primo hermano era casado con una mujer descendiente de pueblos originarios, de apellido Chumbita, que era Chumbita. riojana, era de Aymogasta. Escúchame, ¿y cómo sigue ahora esta promoción del libro? ¿Van a hacer presentaciones? ¿La gente los puede seguir por el Instagram de cada uno de ustedes? Contanos un poco eso. Bueno, sí, lo ¿Tiene de pensado seguir algo? el Instagram de cada uno, bueno, eso ya corre por cuenta de quien quiera hacerlo. Claro, Eh, Nosotros vamos a seguir dando a conocer la obra porque creo que sí, merece ser difundida, sí, especialmente sí. entre historiadores, genealogistas, aficionados, entre la gente del mismo pueblo. Ya el esposo de una amiga de mi mamá, de apellido Ahumada, ya estaba diciendo, ¿cómo hago para conseguir el libro en físico? Ahí nosotros vamos a poner, luego que hagamos la grabación de este vivo, vamos a etiquetarlos a ustedes para que la gente pueda escribirles directamente a ustedes o cualquier consulta que nosotros tengamos, se las trasladaremos a ustedes. Yo le decía esta mañana a Gerardo que sería bueno hacer una presentación, digamos así como más abierta. Hoy lo presentaron en el Centro Genealógico, si bien las reuniones están abiertas a todos los que quieran participar y sumarse. Pero este libro se merece una presentación así como de más formal y todo eso. Bueno, a mí me encantan todas esas cosas. Y escúchame, y antes de terminar te quería preguntar, en este proceso de investigación, ¿has encontrado algún dato curioso que te llamó la atención? ¿Alguna información trunca que no... algo de eso? ¿Alguna curiosidad? Me llamó la curiosidad un apellido conocido de un señor de Buenos Aires, ahí se dice en el acta natural de Buenos Aires, de apellido Ascuénaga.
que vino a terminar acá en el Alto. ¿Y eso de qué año era? Más o menos Y de siglo XIX, ¿será? sí, entre siglos del 18, mediados, fines del 18, a principios del 19. Claro. Y escucha, Sí, y hay muchos apellidos interesantes. Eh, hay muchos Frogel, mirá, eso te iba a preguntar si que había, son, que vendrían a ser parientes de Franco Frogel. eh, ¿has encontrado apellidos así de inmigrantes también, ya en el siglo XIX? Ahora que lo decís, me acuerdo de uno, un francés, Charriol, Eugenio Charriol, creo que de Burdeos. Mirá, qué bárbaro. Y también unos italianos había. Sí, sí, claro. Porque aparte, ¿cómo llegaban ellos ahí, ¿no? A Catamarca, ¿qué los habrá llevado allí? Con cuestiones políticas, comerciales, bueno, en fin, eh, muy, muy interesante, la verdad, este aporte. Bueno, yo celebro esta presentación, el trabajo de ustedes, la verdad que es muy, muy interesante. Ya lo voy a trabajar más en profundidad, a ver si encuentro yo algo que me pueda servir a mí, digamos, en mi historia familiar. Yo tenía, no me acuerdo en este momento, pero por el lado de mi abuela paterna, nieto Ujú. Almirón, había unos en Catamarca. Bueno, ahora puntualmente no me acuerdo, pero ya me voy a poner a curiosear ahí con más detenimiento este libro, que tiene cuántas páginas, como, 656. wow, O sea, qué, en papel, sí, pero pasa de las 1000 páginas en sí, sí, formato PDF, en son como archivo PDF. 1200. Sí, un trabajo enorme. Bueno, también comentaba Gerardo esta mañana, ¿no? Sí, Esto que de los apellidos. sería la primera publicación de una serie Ah, sí. en Ah, contanos torno a de eso. documentos históricos del Alto, históricos parroquiales del Alto. Prometemos seguir con las defunciones y con los bautismos, Uf, claro, que así que genial. ahí vamos a tener que estar eh, dándole mayor difusión a las obras y bueno, y podríamos seguir presentándolas ya en conjunto, ya con algunos ejemplares en físico, que Exacto, sería lo qué, ideal, ¿no? qué lindo proyecto. Sí, lo ideal es, claro, siempre tenerlo ahí a mano. Eh, yo soy ya un señor mayor Ah, de bueno, 50 años y una vos sabés que a mí joven. me cuesta mucho leer desde la pantalla. Lo leo porque, bueno, a veces, eh, pero el contacto, claro, la cosa tradicional del papel y toda esa historia, es como, bueno, eh, mentalmente lo fijo más rápido que leyéndolo en la pantalla. Bueno, no sé si será una cuestión mía o generacional, pero claro, hoy ya los más jóvenes tienen un vínculo con lo no solo tecnológico, sino lo virtual. Bueno, en fin, manejan a la perfección todas esas herramientas. Sí, y yo en lo personal veo más conveniente trabajarlo con PDF, Sí, porque ahí ya directamente vos vas al punto, vas a lo que vos buscas, vas a este apellido, vas a esta persona, sí, sí. pones en el buscador y No, y tiene aparte, que salir. exacto, sale de allí y aparte pensaba, ¿no? Esto qué aporte lindo, porque además de promocionar y de difundir toda esa información que está allí en el archivo, en el arzobispado, hacen también un trabajo de preservación, porque así se evita que se manipule tanto el documento, ¿no? O sea, Ujú. eh, entonces está bueno, ya tenés acá el dato, digamos así como preciso, quizás no toda el acta redactada, pero tenés los datos más importantes allí y directamente vas al libro, podés pedirlo, bueno, en fin. Sí. Contanos un poco
vos has ido al archivo del obispado. Gerardo. Gerardo. Ah, Gerardo fue y ustedes hicieron el trabajo aquí en Tucumán, digamos. Sí, ¿Así? o sea, el trabajo se dio todo atravesado en un contexto ya de retorno a la Ah, sí, normalidad. Estuvimos atravesados por la distancia, por la virtualidad, claro. eh, pero pudimos hacerlo, cada uno desde su casa, desde la comodidad Bueno, de su eso está buenísimo, ¿no? Eso de poder trabajar así y aparte en equipo, y aparte es bien interesante la experiencia de trabajar en equipo porque, ¿no es cierto?, uno se tiene que comunicar con otro, ponerse de acuerdo, o sea, saldrán discusiones que así sí, que así no, pero bueno, uno aprende muchísimo de estar con el otro, ¿no? Ahí dice Celia Avellaneda, felicitaciones Eugenio, empezaste con algo muy importante, ¿no? Esto de la búsqueda Muchas gracias. de esa ciudadanía, bueno, en fin. Bueno, Eugenio, mira, casi hemos conversado una hora, se pasa volando siempre cuando uno habla de lo que nos gusta. Yo te quiero agradecer primero tu disponibilidad y tu tiempo, tu generosidad en aceptar este vivo. Para los que se van uniendo recién, les cuento que este vivo va a quedar aquí en el perfil de Familias Argentinas y después lo vamos a subir al YouTube, así que después lo vas a poder compartir y difundir eh, entre tus contactos, bueno, y los que lo vean también. Bueno, no sé si querés decirnos algo al final, eh, promocionar el libro. Sí, y bueno, si a los presentes, si pueden, obviamente, difundirlo, darlo a conocer entre sus conocidos, si saben de alguien que tiene conexión con el alto y le podría interesar, eh, denle difusión. Tengan difusión y la gente tiene que apoyar este tipo de investigaciones, ¿no es cierto? Porque es información histórica, digamos, más allá de si, si, si te vincula a tu historia familiar, ¿no? Siempre es como muy, muy lindo empezar a ver que tu familia después se hace como enorme, ¿no? En el caso este que has mencionado de los Elarayán, ¿no? Entonces tenés una red parental, una cosa maravillosa, ¿no? Y no solo con las familias más importantes, que podemos decir de la élite o no, sino también Ujú. familias de campesinos, como hay pueblos donde todos están emparentados, cómo se han vinculado, cómo han sostenido la historia de ese pueblo, ¿no? Que eh, yo siempre me gusta mucho la genealogía, me gustó mucho además de la historia, ¿no? Por esta cosa identitaria que tiene que ver Sí, con el grupo familiar, pero también el lugar donde se instalan, cómo colaboran o han contribuido a la historia de ese lugar. Bueno, es una cosa bien, bien bonita. y sí, sobre todo, como vos dijiste, para reforzar la identidad y para hacer frente a discursos que dicen así simplemente, a este país lo hicieron los inmigrantes. Eh, bueno, Interesante. está bien, hicieron grandes Sin aportes, duda. algunos se integraron eh, eh, a la cultura nacional Sí, 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 y la respetaron, pero exacto. también está toda esta gente que no merece caer en el olvido. Exacto, muy, muy. Qué lindo la reflexión final que haces, me gusta eso, porque, claro, eh, todos, ¿no? Han contribuido de un modo u otro a lo que hoy es nuestro país y esperemos que siempre contribuya la gente para algo mejor, ¿no? No para algo peor. Sí, Bueno, querido Eugenio, ha sido un gusto conocerte. Hoy te conocí personalmente ahí en la reunión de genealogía. en Ha el sido joke. Ha sido un placer. Bueno, te voy a contar algunos mensajes. Dice, ya había un país cuando los inmigrantes llegaron. Excelente entrevista, dice Javier Bardini. Gracias, Javier. Sí, Eh, sí. Montorfa Analía. Analia Montorfano. Montorfan. Exacto. Excelente a los dos. Muchas gracias, Analía. Marcelo dice saludos y ya nos tenés acostumbrados, Alejandro, a estos encuentros. Felicitaciones, gracias a ustedes. Hispánico Tucumán, el Instituto Hispánico, dice excelente aporte. Bueno, ahí está Lucrecia Gijena de Buenos Aires, le mando un gran saludo. Bueno, a todos los que
se han sumado y han estado todo este tiempo compartiendo con nosotros. Les agradezco mucho y bueno, Eugenio, te comprometo para otra charla cuando tengas no, antes de terminar, contanos cómo va a seguir este proyecto, porque ese proyecto es muy, muy interesante. Entonces se vienen otros libros que mencionanos cuáles van a ser. Sí, como te dije, serían las defunciones y los bautismos. Excelente, qué genial. Y vamos a tener que seguir viendo qué más hay para rescatar y para ponerlo a la luz. Exacto. Bueno, felicitaciones de nuevo Eugenio, felicitaciones Gerardo Flores Ibaldi y buena gestión. Gerardo, les comento así a los que están en el vivo, ha sido elegido presidente de la Federación Argentina junto a Celia Avellaneda, que ya han trabajado en la gestión anterior y muy bien, así que felicitaciones a los dos y también a Ernesto Álvarez Buriondo, ¿no? Que tiene esa página genial y además, como has dicho, ese árbol casi infinito. Sí, Eh, él fue el nexo. Excelente, excelente nexo entre vos y Gerardo y aparte un buen equipo. Así que felicitaciones y bueno, esperamos esas nuevas publicaciones, los invito a todos a contactarlos y conocer esta obra, estas fuentes, que seguramente va a ser de mucha utilidad para los que investigamos y nos gusta la genealogía. Bueno, Eugenio, ha sido un gusto y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por tu invitación y por el trato amable, gentil. Eh, Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Eugenio. Nos estamos viendo. Un gran abrazo. Abrazos. Chau, chau. Chao.